preciosa sangre se derramó. Oh, preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Muy buenos días, hoy es domingo y son las 11 de la mañana y doy gracias a Dios por poder entrar en sus hogares y el tema de hoy que hoy vamos a tratar es el poder redentor de la sangre. Es parte del
de este tema porque es muy extenso. Vamos a tratar lo importante que es el poder para que tengamos un conocimiento breve de todo esto. Podemos leer en Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos, podemos leerlo en tu pantalla, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Vamos a orar y ponemos esto en manos del Señor. Gracias, Señor, porque podemos llegar ante tu presencia en este domingo para poder, Señor, ver que tú nos reveles cosas maravillosas, Señor, de lo que es tu palabra. Hoy vamos a tratar el poder redentor de tu sangre y queremos entrar precisamente a tu divina presencia por medio de esta preciosa sangre, por el camino nuevo que tú nos marcaste, Señor. Y lo que hagas en nuestras vidas y seguirás haciendo, el Cordero que murió en la cruz del Calvario reciba toda la honra y toda la gloria por su sacrificio por los siglos de los siglos. Amén. En esta carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 7, vemos en quien tenemos redención por su sangre, dice. Fíjense nada más, por medio de la sangre somos redimidos nosotros y el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Qué maravilloso vemos, pues, en esta carta nos da algo importantísimo, que somos redimidos por la sangre. Entonces Dios preparó la redención para el hombre, pues el hombre siempre cambió su camino alejándose de Dios. Y no había otra manera, no hay otra manera de redimir que a la humanidad por medio de la sangre. Y la que es mayor de corderos es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Redención es el perdón de pecados que incluye una reconciliación de los hombres con Dios y así poder alcanzar la vida eterna. Hay 3 puntos importantes que se consideran dentro de la redención. En su explicación más sencilla tiene 3 pasos. Es lo más sencillo. Número 1 es perdonar nuestros pecados. ¡Wow! ¡Qué tremendo que gracias a Dios por su sangre preciosa hay perdón de pecados! Número 2 sería reconciliarnos con Dios. Perdonar nuestros pecados y al alejar esto nos reconciliamos con Dios. Y 3, alcanzar la vida eterna. Qué tremendo es esto, pero redimir, ¿qué significa? Redimir, en otras cosas significa, en nuestro caso que estamos tratando, rescatar, quitar las vidas de manos del verdugo. ¿Quién es este verdugo? Pues Satanás. Entonces, a través de la palabra de Dios leemos que el pueblo de Israel se acostumbró a ofrecer sacrificios de animales para expiación de pecados. Hay varios capítulos que tenemos que nos enseña cómo el pueblo de Israel para su expiación ofrecían becerros, corderos o machos cabríos para expiar los pecados. Y de haber seguido así, el pecado jamás hubiera haberse vencido. Por eso es que se hubieran acabado todos los animales del mundo y aún así todavía seguirían matándolos, ¿no? Qué tremendo. Por eso tenemos que ver, tenemos que cambiarse, tenemos que saber por qué nosotros nos decimos cristianos. En Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12 vemos allí en su pantalla, pero dice Pablo, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación de nosotros, pues. Y dice, y no por el poder de la sangre de los machos cabríos, ni de becerros, sino, sigue diciendo Pablo, sino por su propia sangre, la preciosa sangre de Cristo. Entró, dice, una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido para nosotros eterna redención. Qué tremendo cuando vemos que
a través de ese sacrificio precioso de Jesús, Él fue el Cordero sacrificado. Por eso muchos decimos, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él fue el Cordero de Dios. Leemos pues en Levítico 17:11 algo que la mayoría no sabe, o por qué era necesario esas expiaciones. Dice en Levítico 17:11, lo vamos a leer ahí en tu pantalla, dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, dice. Y la misma sangre hará expiación por la persona. O sea, esto es lo que dice en Levítico, en el Antiguo Testamento, que la sangre de los carneros nos quitaban el pecado. Era expiar. En nuestro lugar tomaba un corderito, un becerro, lo que llevaran allá. Eso era lo que pedía en Levítico 17:11. En Hebreos ahora, en el actual Nuevo Testamento, dice Hebreos 10:19-20, así que hermanos, dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Hay un cambio tremendo, que podemos ver que por la sangre de Jesús entramos al lugar santísimo. Dice aquí la palabra por la sangre de Jesucristo, para entrar una nueva relación con Dios. Esto es, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Qué tremendo. Él nos abrió camino del velo, esto es su carne. Qué tremendo cuando vemos que Dios ahora, Él mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para redimirnos. Entonces podemos decir que la salvación está asociada directamente con la redención del hombre. Ese era el propósito. Y esta redención equivale a pagar el rescate por alguien que estaba esclavizado. Qué tremendo es, por eso tenemos puntos muy maravillosos que ver, que Dios pagó el precio por nuestras vidas y Él nos pide una vida llena de sacrificio. Bien, pagar el precio del primer punto, y leemos ahí en Tito 2:13-14, dice, leemos por favor, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando esa maravillosa esperanza, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas costumbres. Qué interesante que vemos de una vida sin Cristo a una vida nueva, rescatada cuando nosotros la tenemos. Por eso es que tú y yo debemos estar agradecidos que alguien pagó el precio, de tu alma como de mi alma. Y ese fue mi Dios precioso, mandando a nuestro Señor Jesucristo. Debemos entender pues que la redención implica un costo y en verdad el precio a pagar era muy alto. Era muy alto. No se podía pagar con dinero porque no alcanzaría, ni con buenas obras. Muchos hacíamos obras muertas ahí cuando no conocíamos a Jesús. Por eso Pablo habla de obras muertas. No es por obras. Y sigue diciendo Pablo después, para que nadie se gloríe. El único medio era a través de la sangre de Jesús. Y gracias a Dios porque hace 2000 años sucedió este maravilloso evento que es que Jesús vino. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Él estuvo dispuesto a pagar por ti y por mí. Tomemos el ejemplo pues del patriarca Job para poder entender el significado de la redención. Job, en medio de su prueba que tenía, hizo unas preguntas a Dios con relación a esta problemática y le dijo, ¿cómo se restaura la relación con Dios?
Él preguntaba, ¿cómo puedo yo restaurar esta relación con Dios a pesar de lo que estaba viviendo? Y él decía en un momento dado, ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Él se hacía estas preguntas en medio de esta tribulación tan tremenda que estaba viviendo. Dice, ¿por qué no me quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Le preguntaba a Dios. Y luego decía en Job 9:2, decía, ¿y cómo se justificará el hombre ante ti? ¿Cómo me puedo acercar ante Dios? Decía Job, buscando un camino, buscando una solución al problema tremendo que estaba viviendo. Entonces, no hay forma de justificarse delante de Dios de ninguna manera, ni con obras, no hay manera, de ninguna manera puedes tú justificarte ante Dios. Todos los pecados de nuestros antepasados y las maldiciones generacionales son una barrera que nos impide acercarnos con Dios. Por esta razón, Cristo tuvo que venir a redimirnos de esa maldición. Él nos redimió de todas esas maldiciones que traíamos arrastrando. Él nos redimió. Por eso dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él nos libró de esa maldición, hecho por nosotros maldición. Y como dice, estamos leyendo Gálatas 3:13, porque está escrito, maldito el hombre que es colgado en un madero. Y ahí lo colgamos, ahí fueron tus pecados y fueron mis pecados. Por eso tenemos que ser agradecidos por lo que Dios ha hecho. Ninguna persona puede redimir a otra, ni ante Dios. El precio del rescate por su vida para que Dios le perdone. No hay manera, no hay manera. Por eso tenemos que valorar que solamente Jesús se hizo maldito porque no cargáramos nosotros toda esa maldición. Entonces hubo un precio que pagar y el precio fue muy alto. Número 2, entonces tenemos que pensar una reflexión, vivir una vida digna de ese sacrificio. Tito, Pablo, una carta a Tito, dice 2:11-12, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Por su gracia, por gracia son salvos, dice la palabra. Enseñándonos que, dice la palabra, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Este Tito nos da un estilo de vida nuevo que lo podemos aplicar, que tenemos que aprender a aplicarlo en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Entonces, pues, la muerte de Jesús fue nuestra muerte al pecado. Tenemos que ir verdaderamente a reconocer que el castigo que Jesús recibió reemplazó el castigo que nosotros, tú y yo, merecemos. Dile que está a tu lado, no te hagas, a ti te están hablando. Reemplazó tu castigo. Por eso ahora somos una nueva criatura. Por eso Pablo nos dice, el que habla en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas otro nuevo estilo de vida. Entonces podemos ver que después de entender el poder que la sangre de Jesús tiene sobre nuestras vidas, se vuelve fácil proclamar su palabra para que comprendamos el valor de ese hermoso sacrificio. Te quiero decir que cuando la sangre la aplicamos en nuestra vida, cambia todo el esquema espiritual. Nadie se acerca, ningún chambuco puede acercarse, porque por esa sangre poderosa somos salvos y nos da poder para cualquier actividad. Cuando proclamamos el Evangelio a través de tu testimonio, a través de tu cambio de vida, a través de tu manera y forma de hablar, a través de tu manera y forma de actuar, a través de tu forma de vivir,
Las personas que están a tu alrededor se dan cuenta de que Dios existe en ti y que sigue transformando a personas. Yo puedo ver cuando nosotros actuamos que de esta manera hay un fruto inmenso de paz, de tranquilidad, de seguridad, tantas cosas que podemos lograr. Pero tienes que cambiar tu forma de hablar, ingrato o ingrata, como te llames. Tienes que cambiar tu forma de actuar. Es que así nací, así soy, así. Tu forma de vivir, hombre. Así nuestro entorno va a ser afectado, primeramente en el hogar, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijas, que necesitan un amor increíble para cambiar a esas y darles un amor de seguridad de lo que hemos creído en este tiempo que es tan brutalmente atacados las familias y los niños. Vamos a prepararlos como una nueva generación. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar esa capacidad de poder actuar. Pero tienes que reconocer que Dios te redimió de tus pecados. Tan solo imaginar que para Dios nuestra vida eterna valía la muerte de su único Hijo. Él lo velió. ¿A quién enviaré? A esta creación porque es rebelde, no hace caso, no cambia, sigue con sus actitudes negativas. Entonces, esa muerte de Jesús debe provocar en nosotros un agradecimiento tan profundo y que nos empuje a cambiar nuestro estilo de vida. Tenemos que reaccionar. Dile al que está a tu lado, por favor, ya cambia. Agradece a Dios que eres salvo. Ya vamos a movernos en esa animada. En la antigüedad era muy común en el mercado de esclavos en las plazas públicas, ¿quién proveía recursos suficientes para comprar a los esclavos? Eran esclavos sin voluntad. No podían tomar decisiones, porque un esclavo no puede tomar decisiones. Ellos tenían nada más que dedicar su vida a la obediencia de sus amos y nada más, no podían hacer otras cosas. Así éramos nosotros cuando estábamos con el pecado nos gobernaba y no teníamos la capacidad de tomar decisiones y dejar de pecar. Porque el diablo lo tenía bajo su autoridad. Y todavía hay unos cristianos, no, pues este peca, pero yo no peco tanto como él, yo nomás peco un poquito. O yo no tomo esto, pero el otro sí tomo, yo tomo 4 o 5 y el otro toma 20. Siempre hay ese tipo de comparaciones. ¿Por qué? Porque no podíamos, o al menos todos no teníamos una relación de cómo antes ver las cosas. Eso era lo normal, pero con Cristo, cuando menos ahora, te da libertad de pensar y que tú y yo decidamos vivir como Él quiere para nosotros, para bien. No podíamos tomar decisiones, pero ahora tenemos, cuando menos, al menos yo cuando me convertí, yo era un borrachito, le entraba los toporochos y todo eso, y andaba yo allí, casi llegaba yo al escuadrón de la muerte. Mis poros destilaban alcohol. Y yo no tenía otro esquema, nada más que veía que era otro más borracho que yo, decía, yo tomo menos. Siempre un comparativo. Este tiene 10 mujeres, yo nada más tengo 5, ¿no? O yo, así era la comparación, no había manera. Pero cuando conoces a Cristo, ya te da algo nuevo y tú decides. Dile que está tú decides qué tipo de vida vas a vivir. Pero cuando fuimos comprados por la sangre, a precio de sangre, por eso hemos sido comprados a precio de sangre, nos fue restaurada esa capacidad de decisión y nos fue otorgado un libre albedrío por fin. El libre albedrío
vino a mi vida. Yo puedo decir si peco o no peco, pero ahora, por la nueva naturaleza, yo puedo decidir. Antes estaba yo esclavizado. Y ahora puedo yo ver algo que me emociona, que hoy tú y yo debemos decidir permanecer con el que nos compró. Tú puedes decidir seguir con Jesús o no puedes decidir. O debemos decidir, como decía antes en el Antiguo Testamento, yo puedo ser esclavo por amor. Puedo esclavizarme por amor. En eso capítulo 21, 5 y 6 dice algo que hablaba de la libertad, de los 50 años, cuando nosotros teníamos que perdonar todo. Allá en el Antiguo Testamento dice, y si siervo te dijere, alguien que estaba esclavizado con sus patrones, dice, yo amo a mi Señor, y a mi mujer, y a mis hijos, no saldré libre. Cuando ya había la libertad de irse. Pero él decidía, si su amo lo trataba bien, pues bien. Y decía, en el capítulo 6, estoy leyendo Éxodo, decía, entonces su amo lo llevará ante los jueces, ante alguien que dé testimonio, y él hará estar junto a la puerta, al poste, y dice, y si el amo le horadara, o sea, acá como si pusiera un arete, lo pone allí ante el poste, le pondrá una lesna y será siervo para siempre. ¿Por qué? Porque le va bien con su siervo. Él quería ser, ya tú te puedes ir de mi casa, ya no eres mi esclavo. Pero si él decidía y decía, yo amo a mi patrón, a mi amo, yo lo amo. Entonces decidía esto, según Éxodo. En Deuteronomio, capítulo 15, versículos 16 y 17, dice, si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, porque le va bien contigo. Entonces tomarás, vuelve a repetir, una lesna, le horadarás su oído o su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Con esto concluimos. ¿Cómo decides tú al amo cuando conoces a Jesús? Y tú le dices, Señor, ahí está el mundo, ahí está todo. Y Él te rescata de esa esclavitud. Te rescata a un nuevo señorío que Él tiene sobre tu vida. Si te ha ido mal con Jesús, te ha tratado mal, ¿por qué entonces no le obedecemos? ¿Qué te hizo Jesús? ¿Qué te hizo? ¿Te quieres alejar de Él? ¿Sabes una cosa? Cuando Él nos rescata, nos da libertad por primera vez de ver lo malo y de ver lo que te conviene. Y si ese hermoso reino que nos da para amarlo, y te es suficiente, y tú ves que con Cristo te va bien, ¿por qué no decirle, como decían los esclavos antes, Señor Jesús, yo quiero ser tu esclavo por amor, porque contigo Jesús me va bien? Entonces, ¿por qué no decirle y dejar una vida pecaminosa, de la cual ya nos rescató de las tinieblas a su luz admirable? Él pagó por ti un precio muy grande porque eras esclavo, y ahora con Él te da la oportunidad. Dice, bueno, ya me conociste, eres libre, porque a nadie nos obliga. Eres libre de poderte ir. Yo te rescaté, pero no me tienes que pagar ningún precio. Yo te di la libertad de decidir otra vez, o te vienes con Dios o te vas con el pecado, te vas al mundo o te vas a mi reino.
Pero tú le decides. Tú le puedes decir ahora, en este día, por lo que traigamos cuentas atrasadas, o por lo que estás viviendo que no tienes fuerzas para decirle no a lo que te está ahí perturbando, tú puedes decirle al Señor en este día, por amor a lo que Él hizo, de pagar tu precio, rescatarte, para darte una nueva vida. Pero tú no quieres dejarla, lo anterior. Entonces, hoy es un día que tú puedes decirle, Señor, no te voy a dejar, perdóname. No te voy a dejar, Señor Jesús. Yo quiero ser esclavo tuyo, por amor, no por obligación. Perdóname, Jesús, por haberte ofendido, porque tú ya me rescataste, me diste libertad para decidir entre lo bueno y lo malo. Ahora puedo decidir lo que antes no podía decidir, pero ahora yo quiero que tomes mi oreja, mi oído. Haz un hoyito, Señor. Trae tu lesna, porque yo quiero ser contigo esclavo, por amor, porque contigo Jesús, contigo me va muy bien. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo de poder reflexionar lo maravilloso que ha sido el que tú hayas rescatado mi alma a un precio muy alto, Señor. La muerte de mi Señor Jesús, que pagó todas mis maldiciones, fue llevado a la cruz del Calvario y derramó su preciosa sangre para darme una oportunidad de cambiar mi estilo de vida. Y te recibimos, Señor, pero te hemos fallado. Perdóname, Señor, o perdónanos. Y vengas con una lesna, oído. Hoy, Señor, como los esclavos antes, ellos venían y le decían a su amo, no te dejaré, Señor, no te dejaré, amo, y no te voy a dejar, porque contigo me ha ido bien. Contigo le ha ido bien a mi esposa, a mis hijos, a mis hijas. Contigo, Señor, me va muy bien. Y yo quiero ser, a partir de este día, esclavo tuyo, Jesús. Un esclavo tuyo. Y lo voy a hacer esclavo por amor, Señor. Porque te amo. Te amo mucho, Señor. Voy a ser contigo esclavo por amor. Amén.